Muy bien. El editorial de hoy se llama Austeridad mis cataplines, diría el clásico. O como diría Paco Sea, austeridad mis cataplines. Muy bien. Primero, hablemos de una especie de definición. ¿Qué significa ser austero? Y esto lo planteo porque el presidente dice, hemos ahorrado 2 billones de pesos. Y luego la anticientífica Morticia dice, es que estos se han ahorrado 2 millones de pesos. Tengan sus 2 millones de pesos. No han ahorrado un solo 5. Es una mentira. Mire, austero para no complicar mucho el asunto. Y no voy a dar la acepción de que es una persona que vive sin lujos, sin presunciones. No. Austero es básicamente, otra acepción, aquella persona que gasta menos de lo que ingresa. Es decir, una persona es austera, o un gobierno es austero, o una empresa es austera, cuando de los ingresos que obtiene no gasta el 100%. Eso es ser austero. Muy bien. Con esa definición en mente, ¿podría alguien en su sano juicio afirmar que este gobierno del bulto es austero? Nadie en su sano juicio. Nadie con 2 dedos de frente. Yo les gano porque yo tengo toda la pelonera, tengo más de 2 dedos de frente. Puede afirmar que este gobierno es austero. ¿Qué argumento doy? Algo tan sencillo como esto. Ustedes pongan en el buscador que quieran, y digan ustedes, monto del presupuesto de egresos de la Federación 2019, y luego 2020, 2021 y 2022. Y van a encontrar ustedes que cada año tomen como referencia el 2018, como base, como punto de partida. Y van a ver ustedes que el 2019, el 2020, el 2021 y el 2022, el total del presupuesto de egresos de la Federación ha venido aumentando, aumentando y aumentando, y el año que entra va a aumentar todavía más. Bueno, entonces dice uno, Ángel, entonces, ¿dónde está ese aumento o los 2 billones de pesos que dice que se han ahorrado? No. No ha ahorrado un pinche 5, perdonen por el francés del sur. ¿Qué es lo que ha hecho para apantallar ingenuos o para permitirles a los sinvergüenzas intelectuales que digan efectivamente se ha ahorrado? Esto no es cierto. Lo que ha hecho este hombre, primero, el año 2019 y parte del 20, agotó los fondos acumulados durante 15 y 16 años en no pocos fondos que fueron diseñados y se les fue aportando dinero para la época de vacas flacas. Se acabó casi 600,000 millones de pesos. ¿Y qué ha hecho él? Le quitó dinero a educación, a salud, a infraestructura, a seguridad pública y a mantenimiento de infraestructura. Les quitó recursos. ¿Para qué? ¿Para ahorrarlos? No, para dilapidarlos en el aeropuerto de Pedorrillo ese de Santa Lucía, en Dos Bocas, que si produce un barril de gasolina antes del 2025 va a ser un triunfo. Y esa locura ecocida del Tren Maya. Repito pues, no es que haya ahorrado 2 billones de pesos. Es que tomó de esos programas fundamentales del sector público, en educación, en salud, en seguridad pública, en infraestructura, en mantenimiento, etcétera, los agarró, los dejó casi en los puros huesos a esas áreas de la administración pública y los fue a dilapidar, perdonen otra vez por el francés de más al sur que voy a utilizar, para dilapidarlos, para tirarlos a lo pendejo en esas ocurrencias. Eso sí es cierto.
Pero es falso de que haya ahorrado 2 billones de pesos. ¿Por qué? Miren, cuando un gobierno dice, he ahorrado 2 billones de pesos, eso significa que de sus ingresos tomó 2 billones de pesos y no los gastó, sino que hizo o los guarda para problemas futuros, para una emergencia, o reduce deuda. Y este gobierno ni guardó un peso, ni ha reducido deuda. Por el contrario, de 10.8 billones de pesos, 10.8 billones de pesos al 30 de noviembre del 2018, para mayo de este año ya estamos en las vecindades de los 13 billones de pesos. Entonces, cuando este hombre dice, en una expresión total del casi retraso mental que es su condición, cuando dice él, vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, eso no es austeridad. Eso significa que dilapidó cientos de miles de millones de pesos y ya se le acabó el dinero. ¿A quién se le ocurre? Díganme ustedes, como diría Catón, háganme el refabrón cabor. La economía 15 o 16 del mundo, que tiene comercio, volúmenes importantísimos en la escena internacional con decenas de países, que tiene inversionistas de prácticamente todo el mundo y que los mexicanos invierten también en muchos países que no es México, que alguien diga, a partir de este momento se cancelan todos los viajes al exterior de los funcionarios, más los tribunales agrarios, funcionarios de los tribunales agrarios. Se acaban los viáticos, boletos de avión, etcétera. Es más, nadie se mueve. Comisión de aquí de la Ciudad de México a Querétaro, téngale, váyase de raite si quiere. Pero nadie puede pedir un 5 para viajar. ¿Cómo pagó el señor ese viaje a Washington con la runfla de inútiles que fueron? ¿Quién sabe? Han de haber aportado de su bolsa. No. Pero un gobierno que tiene esa mentalidad no tiene la menor idea de lo que es gobernar en la época, en la era de las economías abiertas y la globalidad. Ustedes ven que han llegado funcionarios que de Qatar, que de este otro país, y se reúnen con el secretario de Relaciones Exteriores, con el presidente del Senado, etcétera, o con funcionarios, porque eso forma parte de la gobernación de cada país. Pero en este gobierno encabezado por un orate, por un desequilibrado mental, dice, no, nadie sale por la pobreza franciscana. Y vean ustedes, ¿se han preocupado ustedes por contarle el número de guayaberas que tiene el presidente? ¿Se han preocupado por contar el número de corbatas que usa? ¿La ropa que porta? ¿Es esa austeridad? Pues no que nomás un traje, no que nomás un par de zapatos, es puro cuento eso. ¿Se han fijado ustedes en ese convoy de Suburbans blindadas con las que viaja? ¿Es esa austeridad? No me chingles, por favor. Porque él ha construido para consumo de sus babiantes seguidores una idea de que no, él es muy pobre, es esto. ¿Ya vio cómo viven los hijos? El que está en Houston, el que está en San Francisco, que es el que ahora algunos ingenuos dicen, es que el verdadero candidato es Andy. Andy, usted a la finca de Palenque. Es decir, ¿cómo vive? ¿Vivirá como pordiosero en San Francisco este joven? No, hombre, es una mentira eso. ¿Ya vio usted los vehículos que transportan a los funcionarios y los guardias personales que los rodean? ¿Habrá alguien en su sano juicio que crea que este es un gobierno austero? Por favor, señores, seriedad, seriedad.
Si realmente fuere austero, esas reuniones que hace con empresarios y todo, y que sabe qué de chipilín y no sé qué babosadas y que peje lagarto y la pues simplemente le hablaría al ingeniero, oye, Carlos, fíjate que vamos a tener una cena, hombre, y la cosa ves que está muy austera. ¿Por qué no me mandas tú de ahí, del Sambors de Madero, unas cazuelas esas? Mándame una de cochinita pibil, mándame una de enchiladas suizas y todo. Coopera, ¿no? Tú tienes varo, pues tú tienes varo. ¿Cómo no? Te los mando, y órale. Y manda 2 jarras de esas de agua de chía o de agua de lo que sea. No, hombre. Es una mentira eso. Hemos ahorrado 2 billones de pesos. ¿Dónde están, señores? Miren, aquellos que les tocó vivir el sexenio del presidente Fox y que analizaban y le daban seguimiento a las finanzas públicas, aquel gobierno, encabezada la Secretaría de Hacienda por uno de los más eficientes e inteligentes secretarios de Hacienda, el doctor Francisco Gil Díaz, con un manejo, ese sí austero, con ahorros importantes en las finanzas públicas, ahorró lo suficiente para comprarle a Banco de México en aquel entonces 10,000 millones de dólares y reducir la deuda. Ese gobierno, digan lo que digan de Vicente Fox, fue un gobierno austero. La visión, la firmeza del doctor Gil Díaz hizo posible eso. Pero aquí, desde que se fue Carlos Ursúa, que dijo, ahí se ven, señores, a mí no me encalan con esa brocha, diría el filósofo Comex. Y se quedó el inútil el que recomendaba películas que veía en canales piratas y que ahora está en Washington y ya se llevó, muy preocupado por su bicicleta. Ya la empacó muy bien y ya se la llevó. Y luego sigue este hombre que ni se le ve siquiera. El otro de vez en cuando recomendaba algún libro y alguna cosa así, pero bueno, tenemos aquí que vamos a compensar las importaciones de esto, un precio mayor, pero vamos a compensar con siempre babosadas, mentiras, dice. Desaparecido el señor. Se requiere tener a alguien como el presidente Fox, con una claridad meridiana de lo que es un gobierno austero, digan lo que digan del presidente Vicente Fox, y a un secretario de Hacienda con la fuerza, con la valentía para decir no, doctor Francisco Gil Díaz. Y eso le permitió, con esas políticas de austeridad, juntar el equivalente a 10,000 millones de dólares en pesos y comprárselos a Banco de México y pagar de manera anticipada deuda. Ese es un gobierno austero. Este es una faramalla de gobierno, una bola de barberos, ignorantes, rastreros, lacayos, el que gusten ustedes, el que gusten ustedes. ¿Se acuerdan del florero de Bucareli? En una entrevista que le hicieron antes de la toma de posesión, alguien le preguntó, bueno, ¿y por qué sigue usted o por qué simpatiza con el bulto? Ay, dice, es que yo la primera vez que escuché esa frase me emocioné y dije, este es. ¿Y cuál es esa frase? Abrazos, no balazos. Y dice uno, a ver, una persona que fue 15 años ministra de la Suprema Corte, dice que es una genialidad esa estupidez jurídica. Abrazos, no balazos. Ese es el tamaño del servilismo y la abyección de esa señora que ha hecho una fortuna, ella y su familia, al amparo de la influencia en el poder con 3 notarías. Esos son los que tienen. Y luego tenemos al actual, al florero del Edén, cuando el INE y el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están intentando cumplir con su papel y los aperciben de las violaciones que están cometiendo. ¿Y qué dice el secretario de Gobernación? No importa que me castiguen o lo que sea, porque el año que entra los diputados van a desaparecer al INE. El secretario de Gobernación. Dice uno,
¿Cómo es posible que alguien diga esa idiotez? Solamente un idiota. Porque las idioteces las dicen los idiotas. Señor, para reformar la Constitución y, como dice usted, desaparecer el INE, se requiere en el Congreso de la Unión, en cada una de sus cámaras, que haya quórum y que las 2/3 partes de los presentes apoyen esa reforma y luego se obtenga la aprobación de 17 legislaturas estatales. Y eso no les dan las cifras, no les da la aritmética. ¿De dónde saca usted que los diputados van a desaparecer el INE? El secretario de Gobernación. ¿Y por qué dice tantas babosadas? Porque el señor es un notario. No es una persona estudiosa del derecho constitucional. Y es un hombre, ¿saben ustedes quién ha tirado las escrituras, ha elaborado las escrituras de todas las machincuepas que ha hecho la familia de López Obrador de esta propiedad y que este departamento y que las hectáreas y que la herencia? Adán Augusto López en su calidad de notario en Tabasco. Ese es. Y ahora dice este hombre que son austeros, por favor. Eso es una mentira. Eso es una falsedad completa. Muy bien. Quiero decirles ahora lo siguiente. Vamos a saltar a otro tema. Ya ven que el presidente ha estado insistiendo que la razón nos asiste y que el patriotismo y que la energía y los hidrocarburos y la mentira que te eché. Y es que en el texto del tratado ahí dice que tenemos la razón. Muy bien. Capítulo 8 del TEMEC. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los, ojo, hidrocarburos. Y dice así, artículo 8.1, 2 puntos. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable como ley. Inciso 1. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Una obviedad, porque eso nunca ha estado en cuestionamiento. Pero, inciso 2. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, que es el TEMEC, Estados Unidos y Canadá reconocen que 2 puntos. Subinciso A. México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y legislación interna. Tampoco ha estado eso en cuestionamiento. E inciso B. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos, ojo, los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente este, en mantos o yacimientos, etcétera. Pero ojo, hidrocarburos en el subsuelo y en las partes estas marinas. ¿De dónde saca el presidente que esto que está aquí en el capítulo 8 tiene que ver con la generación de energía eléctrica por fuentes alternas, energía eólica, energía fotovoltaica? No tiene absolutamente nada que ver. Pero además de lo que se están quejando, como expliqué el lunes, las empresas norteamericanas es el trato discriminatorio y privilegios otorgados a Pemex y CFE que dañan el ambiente y dañan los contratos que esas empresas firmaron de acuerdo con la ley vigente en México. De tal manera que si este conflicto escala hasta llegar a la parte de las controversias, es decir, después de las consultas, vamos a perder y vamos a enviar un mensaje al mundo totalmente negativo de la imagen y calidad de México como destino
para las inversiones. Ese es el gran riesgo de esta posición estúpida del presidente. Pero, en vez de reconocer su error o decirle a esta nulidad que es la señora Nale, a ver, Rocío, déjate de cosas y acá la sorda, dales todos los permisos, da marcha atrás, pero calladita, no hagas olas. Órale, dales los permisos, que hagan esto, que traigan, punto, y ya, y nos olvidamos del problema. No, se envuelve en la bandera y cual niño héroe al precipicio como Juan Escutia. Y luego dice valentón, cual borracho bravero de cantina. Y van a ver el 16 de septiembre cuando voy a manifestar mi posición. Es que la posición de él es totalmente secundaria frente al texto del capítulo 8. Y otros capítulos donde se otorga, pero desde el anterior Telecán, el trato nacional a todas las empresas, locales y foráneas, porque esas son las reglas del comercio internacional. Entonces dice uno, a ver, no es lo que usted piense, no, el texto es clarísimo, es claridad meridiana. Pero lo hace en un día donde los mexicanos, si hay fecha donde nos unificamos, es la noche del grito y el desfile del 16 de septiembre. Y aquí entra otra pregunta. ¿Cómo se presta el ejército, las Fuerzas Armadas, para ser parte de un juego político jugado con las patas, políticamente hablando? ¿Qué nivel de abyección y de cobardía priva en el secretario de la Defensa? Sí, ya sé, ya tengo que bajar. Es increíble cómo ha degradado la dignidad de los que integran las Fuerzas Armadas el general secretario. Lacayo, no obediente y leal, lacayo, arrastrado. Eso es lo que es el general secretario, para vergüenza y desdoro de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de todos. Por eso, yo he recomendado leer el tomo 6 de la serie La costumbre del poder de Luis Espota, La víspera del trueno. Y ahí viene en las últimas 80 páginas, 90 páginas, una solución intermedia entre la aquiescencia, el servilismo y lo lacayo de las Fuerzas Armadas que estamos viendo y la dignidad de un ejército respetuoso de la Constitución y al servicio de los grandes intereses del pueblo mexicano. Ahí está una solución intermedia. Por eso vale la pena que lean ustedes ese libro. Y es lamentable que el presidente quiera manipular eso, pero van a ver ustedes cómo se va a celebrar las fiestas patrias. Para ese entonces, es mi hipótesis, es mi pronóstico, el conflicto estará diluido y estará prácticamente resuelto. ¿Por qué? Porque le van a apretar las tuercas y, como diría Paco Sea, le van a jalar los cataplines. A ver, o cabrestea o se ahorca, señor. Como ahora que fue a Washington. Ahí fue la primera etapa de eso. El señor no entiende. Y luego salen este oportunista, ese sinvergüenza pordiosero del presidente cubano. Aquí estamos nosotros, Cuba, con el hermano mexicano para lo que quiera y lo que quiera mandar. Cállate, hombre. Cállate, tú andas buscando dólares, cabrón. Es lo que andas haciendo para sobrevivir con un gobierno de fantasía y un país irreal completamente. Como andaban con Nicolás Maduro, y ahora ya no, porque ya se acabó la mina de oro, ya la secaron, y Nicaragua no tiene ni para ellos. Es decir, señores, ¿cuándo vamos a despertar? Pero para ese despertar, los ciudadanos necesitamos decir estas cosas, explicarlas. Y entonces nos lleva a lo que he comentado en las mañaneras y que a muchos ha molestado.
Esos grupúsculos de 5, de 6, de 10, de 20, 50 nosotros y acá. Y es que los partidos deben realizar elecciones primarias manejadas por el INE. A ver, ¿y quiénes son ustedes? 100, 150, 200, para imponerles a los partidos políticos esto o aquello. No se sobrevaloren, señores, ustedes no representan más que a ustedes mismos. Y cuando les dice uno se enoja, no, es que ese verdugo, ¿por qué? Porque trae pleito, o anda enojado con este, con el otro, o qué quiere. No quiero nada, estoy diciendo mi verdad. Si en un determinado momento piensan que estoy equivocado, argumentos, tranquilamente. No hay más que hacer, pues. Y en este momento, segunda vez que me muestran la hora, ya son las 8:10. Y aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 27 de julio del año 2022.